Bienvenidos a este nuevo curso que trataremos la temática de la movilidad o la flexibilidad. Y con esta cara empezamos, ya que la cosa está difícil. Vamos a entrar en un terreno donde va a haber mucha confusión y vamos a tratar de ser lo más aclaradores del panorama posible. Siempre cuando tenemos un problema le preguntamos a San Google. Y a partir de poner la palabra flexibilidad, uno encuentra cosas así. Encuentra posiciones de amplitud, de movimiento elevadas, situaciones de relajación, situaciones posturales de amplitud máxima y algunos movimientos de rango intermedio. Es decir, como que la flexibilidad integra todo eso. Pero cuando uno pone movilidad en Google, le pasa eso. No entiende nada. Entonces, cuando nos ponemos a cuestionar esto de movilidad y flexibilidad, San Google ya nos está diciendo que la movilidad es otra cosa que la flexibilidad. Más allá de que se entienda movilidad por otro aspecto en esta búsqueda de Google, no está tan relacionado el término movilidad al igual que lo que pasa con flexibilidad. Como que Google lo tiene mejor asociado, a diferencia del concepto de movilidad. Por eso el niño queda desconfundido. Entonces necesitamos ver algunos conceptos. Y te lo digo en serio, porque si no, se nos va a complicar. Primero tenemos que entender algunos títulos que se dan por ahí, algunos conceptos, algunas ideas. Primero entender que la elongación es acción y efecto de hacer algo más largo, como término. Y que hay otros términos rondando por ahí que son importantes. Por eso el estiramiento es sinónimo de elongación y lo vamos a tomar que sí. Pero vamos a entender que no es hacer algo más largo, sino que simplemente es alejar los puntos extremos de eso que estamos, sobre lo que estamos actuando, sobre la fuerza que está actuando deformante. Es decir, simplemente elongación, simplemente estiramiento, se trata de alejar los puntos extremos del objeto sobre el cual estamos incidiendo. Otros términos van a ser elástico, plástico y ruptura. Algo elástico es aquello que se deforma a partir de una fuerza externa que lo deforma, que actúa sobre él. Y que esa deformación va a ser equivalente a la fuerza que está incidiendo sobre ellos. Bien, pero una vez que cesan las fuerzas deformantes, vuelve a su posición inicial, antes de que actúe esa fuerza. Eso es algo elástico. Algo plástico es algo similar, pero la diferencia es que una vez que cesa la fuerza, no retorna a su estado inicial, sino que adopta una nueva posición inicial. Es decir, hay un cambio. Implica un cambio. Y la ruptura es cuando los componentes que formaban esa estructura se dividieron en algún sector. Es decir, pasó a ser otra estructura. Otros términos importantes son la compliance y la stiffness. Compliance es la expresión de un cambio en volumen por unidad de presión que se le aplica. Es decir, el cambio de volumen va a ser equivalente a la presión que se está ejerciendo sobre ese objeto. Esto se ve mucho en los pulmones. Por ejemplo, cuando yo meto aire comprimido, el cambio de volumen en el pulmón es equivalente a esa presión que estoy ejerciendo. ¿Ok? Es decir, que tiene que ver con la capacidad de deformación que se va a expresar en volumen, en tamaño, en ocupación del espacio, equivalente a una fuerza externa que está actuando sobre ese objeto, sobre ese elemento que estoy teniendo en cuenta para el estudio. Ahora, la stiffness o la rigidez tisular tiene que ver con la tensión sobre un área de la sustancia que se traduce en una deformación.
Esto permite calcular el comportamiento de un material bajo carga, es decir, que el stiffness tiene que ver con el estrés que reciben los tejidos y que va a ser muy importante para transmitir las energías, las tensiones, las fuerzas. ¿Qué quiere decir? Si un tejido no tiene stiffness, no va a poder transmitir la fuerza que se le aplica sobre él. Es decir, que apenas se aplicaría la fuerza sobre este objeto sin stiffness, el objeto se deformaría completamente y quedaría ahí la energía. Entonces, cierto grado de stiffness es necesario, por ejemplo en el tendón. El tendón tiene un alto tiene un alto nivel de módulo de Young. La forma de medir el stiffness es con el módulo de Young. A mayor módulo de Young, mayor stiffness. Entonces es necesario cierta rigidez tisular para transmitir energías, para transmitir tensiones que se generen en los tejidos, para resistir cierto grado de deformación y que la energía fluya. Estos términos son acuñados en MESH. MESH es como un diccionario internacional académico donde se pusieron de acuerdo en ciertos términos. Y tienen el año en que se introdujo esa definición. Como verás, el término compliance es bastante antiguo, que fue retocado en el 91, y la rigidez o stiffness tiene que ver con el año 2009. Ok, entonces esto es importante aclararlo. ¿Son términos que los van a escuchar constantemente y se van a usar como sinónimos? No, hay sutiles diferencias. Muy importante la diferencia entre elástico-plástico. Muy importante el concepto de stiffness y de complacencia. Podríamos decir que la complacencia y la stiffness terminan siendo antagonistas. A mayor complacencia, menor stiffness. A mayor stiffness, menor complacencia. Menor capacidad de deformarse ante fuerzas externas. Y menor transmisión de fuerzas si tengo menos stiffness. Es importantísimo entender estos conceptos. Cuando buscamos en el diccionario flexibilidad, aparecen dos términos. Obviamente el primero habla de lo que todos conocemos o intentamos conocer, que es la capacidad de doblarse un cuerpo fácilmente y sin que exista peligro de que se rompa. Eso es algo flexible para el diccionario. Pero me interesa también entender, más allá que está relacionado a otro ámbito, pero es importante que se relaciona a esta capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias o para acomodar las normas a las distintas situaciones o necesidades. Y me gusta, aunque les parezca mentira, más ese concepto que está relacionado más con ámbitos sociales, psicosociales, que biológicos, pero en los deportes de situación, la flexibilidad es una capacidad para adaptarse a las diferentes circunstancias. Y la vamos a entender de esa manera. Es decir, le vamos a dar este término más cercano a la realidad de los deportes de situación, como la flexibilidad entendida como la capacidad de adaptarse. Esto es muy importante, capacidad de adaptarse a diferentes circunstancias. Entonces, clarificando un poco, cuando hablamos de flexibilidad, estamos hablando de los tejidos. ¿Qué tan complaciente es? ¿Qué tanto stiffness tiene? Y dentro de esos términos vamos a diferenciar lo elástico, lo plástico y la ruptura. ¿Ok? Y la elongación simplemente termina siendo un aumento de la distancia entre los extremos de la estructura que estamos analizando. Simplemente pasa a ser eso. Pero esto es muy importante entenderlo. La flexibilidad hace referencia a los tejidos, a la complacencia y rigidez de los tejidos, desde el punto de vista más estructural. Cuando hablamos de movilidad, estamos hablando de lo articular, de las posibilidades articulares, de lo articular. Lo que tiene que ver con las superficies articulares y todos los componentes articulares, que tienen que ver con el líquido sinovial, la membrana sinovial, la cápsula articular y los ligamentos, fundamentalmente, y las superficies, los cartílagos articulares. Y todos los anexos como rodetes, meniscos, etc. Discos. Y la estabilidad tiene que ver con el control motor, con el sistema nervioso central, el comandante.
Una cosa importante es cuando se habla de movilidad articular y se habla de ROM, rango de movimiento, range of motion, of movement, tiene que ver con el movimiento